Hola, sean bienvenidos a este segundo video de nuestro curso Factores Elementales del Trading. En este segundo video vamos a estar viendo más sobre la acción del precio. Nos vamos a enfocar como tema principal y algo muy base y muy importante en cómo se describe el movimiento que tiene el precio. Para ello vamos a ver qué es un impulso, qué es un retroceso y qué es una consolidación. Después de esto veremos qué son las tendencias. Vamos a empezar con los impulsos. Un impulso no es más que un movimiento bien definido hacia una sola dirección. Puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y un retroceso es un movimiento en contra del impulso, pero nunca mayor a él. Una consolidación son pequeñas pausas que tiene el precio, ¿de acuerdo? En la cual no se decide si continuar subiendo o bajando. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona esto. Muy bien, un impulso, como vimos, es un movimiento bien definido hacia una sola dirección. Vamos a imaginar que aquí inicia el precio hacia arriba. Movimiento bien definido en una sola dirección. Como vemos, hubo un impulso hacia arriba. Un retroceso es un movimiento en contra del impulso, pero nunca mayor a él. ¿De acuerdo? Así de fácil sería un impulso, un retroceso. Después vamos a ejemplificar otro impulso, otro retroceso, otro impulso, otro retroceso y luego una consolidación, que eran pequeñas pausas en la dirección actual del precio. O sea que no sube ni baja, sino que hace una pausa y luego continúa ya sea hacia arriba o hacia abajo. En este caso vamos a ejemplificar hacia arriba. Impulso, retroceso, y ahora se hizo un impulso porque superó al anterior impulso, dejó de ser un retroceso y ahora fue un impulso que le sigue un retroceso. Impulso, retroceso, impulso, consolidación, una pequeña pausa en el precio, impulso, retroceso, impulso, retroceso, consolidación, impulso, retroceso, impulso, retroceso, consolidación, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, consolidación. Esto es un impulso, retroceso y consolidación. El mercado se compone de estos tres elementos, de impulsos, retrocesos y consolidaciones. Y puede pasar tanto hacia arriba como hacia abajo. Vamos a poner un ejemplo ahora en la gráfica. Aquí tenemos el Bitcoin a 3 minutos. Como vemos que tenemos aquí un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, retroceso, impulso, retroceso. Puede haber más movimiento a pequeña escala. Estamos a 3 minutos. No nos vamos a enfocar en ese movimiento a pequeña escala. Me refiero a esto. A que, por ejemplo, si el precio inicia de la siguiente forma. Si pusiéramos atención al mínimo detalle, encontraríamos que está compuesto por muchos pequeños impulsos y pequeños retrocesos, ¿de acuerdo? Pero lo que nosotros tenemos que prestar atención es a lo que está más marcado en la gráfica, que sería algo parecido a esto. Un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, y a veces se hace un impulso para posteriormente su retroceso, impulso, retroceso, impulso, otra vez impulsa al lado contrario, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso,
impulso, retroceso, impulso. Entonces lo que vemos acá en la gráfica es algo muy parecido a esto. A pesar de que haya mucho ruido en estos pequeños movimientos, no vamos a prestar atención a todo, porque estaremos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, no, sino que nos vamos a enfocar en los movimientos definidos, como bien dice la imagen en la cual estábamos ejemplificando. Movimiento bien definido hacia una sola dirección. El retroceso es un movimiento en contra a ese movimiento bien definido en una dirección. Y la consolidación, vamos a ver acá en nuestra gráfica, como el precio, vamos a empezar desde aquí. Aquí tenemos un impulso alcista, luego le sigue otro retroceso. Sigamos aquí la gráfica conforme va avanzando. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, consolidación, impulso, retroceso. Hay que cambiar de dirección, impulso, retroceso. Si podemos ver, por ejemplo, esta parte fue una consolidación, ya que el precio perdió el interés o batalló como para subir, tanto para bajar. Entonces el precio estuvo consolidando en este precio. Y hasta que se vino el impulso, el retroceso, impulso y logró subir más. Después sigue subiendo con esos impulsos agresivos, retrocesos pequeños, otro impulso más fuerte. Y como vemos desde abajo que empezamos, se forman los impulsos, retrocesos, consolidaciones, impulso, retroceso, retroceso más profundo, impulso, una pequeña consolidación, impulso hacia abajo y luego nuevamente impulso hacia arriba, retrocede, impulsa, una pequeña consolidación, retrocede. Como vemos, el ejemplo que pusimos en el dibujo es algo muy parecido, es algo que se ve en todos los mercados. Los impulsos, retrocesos, impulsos, consolidación, impulso, retroceso. Se hace impulso porque supera a su anterior impulso y ahora hace un retroceso, impulso, retroceso y otra vez consolidación. Y esto es lo que vamos a estar viendo en todos los instrumentos financieros, en cualquier gráfica que queramos analizar. Por ejemplo, esta es la de Bitcoin. Como podemos ver, está lleno de impulsos y retrocesos, consolidaciones. Vamos a ver el Nasdaq. Vámonos un poco atrás. Y si vemos desde que inicia, aquí el 6 de septiembre, con pequeños impulsos y retrocesos, impulsos más fuertes, retrocesos. Entonces lo que hace el precio aquí hubo una consolidación, el precio nos perdió el interés, batalló para subir y bajar, se mantuvo consolidando en este precio hasta que quiso bajar. Pero en todos los instrumentos financieros, ya sea los futuros de Nasdaq, el Bitcoin, criptomonedas, Forex, incluso vamos a encontrar estos impulsos y retrocesos, consolidaciones. Es importante que lo sepamos distinguir, que lo sepamos leer para poder aprovechar el análisis técnico, que es lo que vamos a estar aprendiendo más adelante. Teniendo claro este ejemplo, vamos a pasar a la tendencia. La tendencia es la dirección en la que se mueve un mercado durante un tiempo determinado. Esta tendencia puede variar dependiendo del marco temporal en el que se realice el análisis, porque lo que en un gráfico a 3 minutos sea alcista, si lo ponemos en el mismo gráfico a 1 hora puede ser bajista y viceversa. En un momento explicamos con más detenimiento esto. Primero vamos a enfocarnos en
La tendencia es la dirección en la que se mueve un mercado durante un tiempo determinado. Vamos a poner, por ejemplo, tendencia alcista, movimiento ascendente en un periodo determinado. Muy bien, vamos a ejemplificar lo mismo que vimos ahorita anteriormente con los impulsos y retrocesos. Consolidación, impulso, retroceso, impulso, retroceso más profundo, consolidación, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, consolidación. Muy bien, lo que podemos ver hasta aquí es una ejemplificación de una tendencia alcista. Es un movimiento ascendente en un periodo de tiempo determinado. Imaginemos que estemos viendo velas japonesas de 3 minutos, ¿de acuerdo? Y aquí pasaron 12 horas, por así decirlo. En esas 12 horas el mercado estuvo subiendo. Movimiento ascendente en un periodo de tiempo determinado. Ascendente durante 12 horas. De acuerdo, ahora sigue la tendencia bajista. La tendencia bajista es un movimiento ahora en contra, descendente, en un periodo de tiempo determinado. Después de que tenemos nuestra tendencia alcista en 12 horas, ahora estos impulsos se hacen retrocesos más profundos. Y el precio se desploma. Ahora tenemos una tendencia bajista. ¿De acuerdo? Como vemos, la tendencia alcista, un movimiento ascendente en un periodo de tiempo determinado, y la bajista es lo mismo, pero con un movimiento descendiente. Imaginemos que aquí pasaron 12 horas, aquí pasaron 8 horas, ya subió y bajó, por ende procurará recuperarse. Pero ¿qué creen? El precio ya no sube ni baja, sino que ahora lateraliza, un movimiento lateral sin decisión por subir o bajar. Entonces lo que el precio hace es mantenerse en el mismo rango de precio durante un tiempo determinado. Hasta que esa lateralidad termina y otra vez comienza el ciclo. Puede ser alcista o bajista. Pero como vemos, aquí tenemos un movimiento alcista que podemos imaginar que fue en 12 horas. Un movimiento ascendente en un periodo de 12 horas. Después hizo bajista en un periodo de 6-7 horas y lateralizó las próximas 6 horas. Esa es una tendencia alcista, bajista y lateral. Ahora, ¿qué entendemos por la tendencia? Puede variar dependiendo al marco del tiempo, al marco temporal en el que se realice el análisis. Lo que en un gráfico a 3 minutos sea alcista, a una hora puede ser bajista. Vamos a verlo en el caso de Bitcoin. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una tendencia claramente alcista en una temporalidad de 3 minutos. ¿Qué pasa si esta temporalidad de 3 minutos la cambiamos a 45 minutos? Ahora lo que tenemos es una tendencia bajista. Entonces, lo que queremos decir con esto es que la tendencia depende a la temporalidad en la cual estemos nosotros analizando. Si estamos buscando oportunidades a 45 minutos, vemos que la tendencia es bajista. Ahí ya entran otros factores que vamos a aprender en un futuro. Pero si estamos buscando nuestro análisis, en nuestro análisis oportunidades a 3 minutos, podemos ver que la tendencia en el caso de este último día fue alcista.
y vamos a ver en los siguientes videos qué podemos hacer para aprovecharnos de la información que nos está dando el mercado, que como ya vimos, tenemos impulsos, retrocesos, consolidaciones, y luego después de los impulsos y los retrocesos y consolidaciones vimos la tendencia alcista, tendencia bajista, lateral, tendencia lateral. Vimos ejemplificado en nuestra gráfica de Bitcoin cómo se representaba la tendencia alcista, bajista, cómo cambia la tendencia de acuerdo a la temporalidad que estemos usando para analizar el gráfico. De 3 minutos es alcista, a 1 hora es bajista. Con los siguientes elementos que vamos a estar aprendiendo para analizar el gráfico, vamos a saber cómo aprovecharnos bien del precio y lo que está haciendo. Si tienen alguna duda, los invito a que dejen en los comentarios cualquier pregunta que tengan y con gusto vamos a respondérselas.